Muy bien, muchachos, continuamos con el tema de medidas de dispersión para datos dispersos. Los datos dispersos son aquellos que cuando nosotros hacemos una encuesta los tomamos tal y como están. Por ejemplo, aquí tenemos que nosotros queremos preguntarle a varios alumnos cuáles son sus calificaciones. Nos topamos con un alumno y le decimos cuánto sacaste en física, química, matemáticas, español, inglés, y nos contesta que esas son sus calificaciones. Estos son datos dispersos. Las medidas de dispersión son aquellas que nos indican qué tanto se dispersan o se alejan de un valor ciertas medidas que nosotros tomamos. Por ejemplo, si nosotros decimos que la media de la estatura de los mexicanos tiene una media promedio de, por ejemplo, en estatura podríamos poner de 1.65 metros. ¿Cómo se obtuvo ese 1.65? Se midió una muestra de cierta cantidad de mexicanos, se dividió entre el número de personas que se hizo la estadística y sacamos el promedio. Si alguien mide 1.70, quiere decir que está por encima de la media. Si alguien mide 1.55, dice que está por debajo de la media. Si nosotros vemos que hay mucha dispersión es cuando alguien mide 2 metros, 1.90, 1.80 y tantos, esos que son muchas personas, y muchas hacia abajo que miden 1.50, 1.45, etc. Tendríamos que especificar que son la medida aritmética en personas mayores de 18 años, que es cuando más o menos deja uno de crecer. Entonces, una dispersión es qué tanto se aleja de la media aritmética. Por ejemplo, ustedes compran un ring 15 para un carro. Quiere decir que son 15 pulgadas. El fabricante siempre nos va a dar una tolerancia que para nosotros va a ser una dispersión y nos va a decir más o menos 0.05 pulgadas. Quiere decir que si yo tengo un ring que mide 5.05 pulgadas, está dentro de las especificaciones. Si mide 14.95 pulgadas, todos los que están aquí están dentro de las especificaciones, porque al momento de montarlos siempre va a cumplir con los requisitos de calidad para el cual fue hecho ese ring. Pero si un ring mide 15.12 pulgadas, se dice que este ring es de mala calidad, ¿sí? Tiene que estar entre este rango. Y eso viene siendo para nosotros una dispersión. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Y vamos a calcular nuestra primer medida de dispersión, la vamos a llamar el rango. El rango va a ser igual a la variable máxima menos la variable mínima. Nuestra variable máxima son los datos que obtuvimos aquí. Nuestra variable máxima es 10. Menos la variable mínima que es 5. Quiere decir que el rango es igual a 5. Es la distancia entre el número menor y el número mayor. ¿Qué hubiera pasado si el rango vale 0? Quiere decir que todos obtuvieron la misma calificación. Pudo obtener puro 9, 9, 9, 9, 9. ¿Cuál hubiera sido su rango? 0, porque 9 menos 9 sería 0. Cuando todos los datos son igualitos, es el mismo, la dispersión siempre sería 0. Hay otra medida que nosotros vamos a ver que se llama la desviación media. La desviación media sería desviación media, va a ser igual a la sumatoria de xy menos la media aritmética, todo esto sobre n.
Las XY siempre van a ser aquellos valores que nos están dando o que estamos obteniendo. En este caso, mi XY serían los valores 10, 6, 9, 8, 5. Y la media aritmética la tendríamos que calcular. La media aritmética es igual a la sumatoria de XY sobre N. Aquí sería 16 más 9, 25 más 8, 33 más 5, 38. Y tenemos ¿cuántos datos? 5. Quiere decir que nuestra media aritmética sería igual 38 entre 5, 7.6. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro alumno que estamos analizando tiene un promedio de 7.6. Este es el valor que representa a todas sus materias que está llevando. Promedio de 7.6. El 5 está por debajo de la media. El 10 está por encima de la media. Quiere decir que este alumno sí tiene dispersión. Vamos a ver cuál es su dispersión con respecto a la desviación media. Vamos nosotros a poner aquí una columna que se va a llamar XY menos la media aritmética. El valor absoluto, si se acuerdan, por ejemplo, si alguien perdió 6 pesos, quiere decir que le ponemos menos 6. Pero cuando le agregamos el valor absoluto, le vamos a poner 6. Si alguien ganó 6 pesos, le ponemos más 6. Si le quito el valor absoluto, a mí lo que me interesa es la cantidad. No si gana o pierde. No si es positivo o es negativo. Eso sería nuestro valor absoluto. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos con su calculadora, si la pueden tener por ahí. A 10 le voy a restar 7.6. XY primero vale 10. La media aritmética sería una constante. Aquí sería 10 menos 7.6. Y nos daría 2.4. Quiere decir que anda por encima de la media 2.4 porque es un valor mayor. El 6 va a estar por debajo de la media. En este caso nosotros tendríamos aquí 6 menos 7.6 y nos daría menos 1.6. Pero como tenemos un valor absoluto, el menos lo quitamos y ponemos 1.6. Anda 1.6 por debajo de la media. Esa es su dispersión. 9 menos 7.6. Y nos daría 1.4 por encima de la media. 8 menos 7.6. Este andaría 0.4 por encima de la media. Y 5 menos 7.6. Este anduviera 2.6 por debajo de la media. Si se fijan, nuestra fórmula nos pide la sumatoria de XY menos la media. Vamos a sumar esta columna. Sumamos 2.4 más 1.6 más 1.4 más 0.4 más 2.6 y nos daría 8.4. 8.4 es la sumatoria de todos los valores absolutos. Aquí vamos a poner 8.4 y lo vamos a dividir sobre n, pero n me representa el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5. Hice 5 diferencias de XY menos la media. Desviación media sería 8.4 entre 5, nos daría 1.68. Quiere decir que en promedio estos 5 valores tienen una dispersión con respecto a la desviación media
de 1.68. Cuando comparamos dos series de datos, aquella que tenga la mayor dispersión, quiere decir que los datos fluctúan mucho, hay mucha diferencia entre ellos. Eso es el rango y la desviación media. Vamos a ir anotando aquí. Desviación media nos salió a 1.68. Nuestra siguiente medida de dispersión que vamos a calcular sería la desviación estándar. La desviación estándar se representa así. Y su fórmula sería la siguiente. Sería la sumatoria, de xy menos la media aritmética al cuadrado, todo esto sobre n. Entonces, en este caso, si aquí la continuamos, primero vamos a poner xy menos la media aritmética. La xy, recuerden que son estos valores. A xy le voy a restar, ¿qué? La media aritmética. 10 menos 7.6 nos daría 2.4. Sería positivo porque el 10 está mayor que 7.6. 6 menos 7.6 sería menos 1.6. Si ustedes se fijan, aquí sí ponemos el signo porque no me indica valor absoluto. 9 menos 7.6, 1.4, porque el 9 es mayor que 7.6. 8 menos 7.6, 0.4. Y luego sería 5 menos 7.6, menos 2.6. Pero la fórmula me está pidiendo la sumatoria de xy menos la media. Entonces ponemos una columna que diga xy menos la media al cuadrado. Quiere decir lo siguiente, que el 2.4 lo vamos a elevar al cuadrado. 2.4 al cuadrado y nos daría 5.76. Cuando un número negativo lo elevamos a una potencia par, su resultado va a ser positivo. 1.6 al elevarlo al cuadrado nos daría 2.56. Y lo tenemos 1.4 al cuadrado nos daría 1.96. 0.4 al cuadrado 0.16. Y 2.6 al elevarse al cuadrado nos va a dar positivo. 6.76. Ahora tenemos que hacer la sumatoria de esta columna porque dice xy menos la media. 6.76 más 0.16 más 1.96 más 2.56 más 5.76. Esto nos va a dar un total de 17.2. Y esto viene siendo la sumatoria de xy menos la media, donde mi desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de 17.2 sobre n que vale 5. 17.2 entre 5 nos daría 3.44. Y a esto hay que calcularle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 3.44 nos daría 1.0
85, 47, 1.85, 47, 23. Aquí les pongo varias cifras porque se acostumbra a poner a la desviación estándar con 4 numeritos después del punto, o sea, 10 milésimas. 1.854. Falta la 10 milésima. Este 7 se queda 7 si aquí hay un número del 0 al 4. Pero si este número hubiera sido del 5 al 9, pasaría a 8. Aquí se queda como 7. Ya tenemos la desviación estándar que vale 1.8547. Y ya llevamos 3 medidas de dispersión. Entonces, borramos aquí. Después de esto, sigue lo que viene siendo la varianza. Siguiente medida sería varianza. La varianza es la desviación estándar, pero elevada al cuadrado. Desviación estándar cuadrado sería igual. ¿Cuánto vale nuestra desviación estándar? Nuestra desviación estándar vale 1.85, 47, 23, 699. Aquí lo puse intencionalmente, ya que esta medida salió, o este valor salió de una raíz de 3.44. Si esto lo elevamos al cuadrado, nos va a dar el valor exacto de la raíz que estamos extrayendo. Ya tenemos la varianza. Después de la varianza, vamos a tener el coeficiente de variación. Nuestro coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar sobre la media aritmética multiplicado por 100. Nos va a representar un porcentaje. Nuestra desviación estándar fue 1.8547 y nuestra media aritmética 7.6, y esto lo voy a multiplicar por 100. Coeficiente de variación 1.8547, lo multiplico por 100 y nos va a dar 185.7. Ese valor le ponen igual y lo ponen entre 7.6 y nos va a dar 24.4039. Pero los porcentajes se dan con dos números después del punto, centésimas. Este 3 hace que el 0 se quede igual. Entonces lo dejamos así y nada más le ponemos por ciento. Quiere decir que este alumno tiene una dispersión del 24.40% con respecto a la media aritmética. Espero hayan entendido, muchachos. Y aquí les voy a dejar una tarea. Vamos a poner los valores de X y del alumno B. El alumno B obtuvo un 9, un 9, un 8, un 6 y un 6. Lo que van a hacer es calcular las 5 medidas de dispersión. Van a calcular el rango,
la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y me van a decir o se van a dar cuenta cuál de las dos tiene mayor dispersión. Si este, que es el alumno A, tiene una dispersión de la varianza de 3.44 y el otro sale mayor, entonces los datos son más variados aquí o son más variados aquí. Donde salga mayor, ahí son más variados. Espero hayan entendido. El día de mañana les voy a encargar su tarea para que estén al pendiente durante el día.